Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos desde aquí de su canal 25, llevando para ustedes un programa más que ojalá y pueda ser de su agrado, la lectura de un buen libro. Siempre que tengamos oportunidad y que a través de los medios masivos de comunicación nos puedan dar la oportunidad para llevarles a ustedes pues algo agradable, ¿no? Que para muchos pues pudiera parecerles no, pero sí es agradable leer un libro porque trae muchos temas, se aprende algo y eso nos da la oportunidad de conocer un poco más y con ello pues leemos a otras gentes que no conocemos, ¿sí? De, en figura, pero sí por su lectura, por su legado, por su forma de escribir, y eso para nosotros es satisfactorio porque nos llena de información. Y a México le hace falta mucha información, ¿sí? Y lo más que se pueda hacer, pues a nivel nacional, estatal, municipal, y desde este municipio de Huachinango, pues llevarle para ustedes con gratitud, pues con esa esperanza, ¿no? De poder llegar a sus hogares, que puedan ustedes tener la oportunidad de escuchar y vernos y leer, si es que tienen este libro, lo pueden leer, si no, bájenlo de la red, está en PDF, y vean ustedes el título ya la vez pasada, porque pues leímos un capítulo, ahora traemos otro capítulo de los 20 que tiene este librazo, ¿sí? Gracias se llama, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues y sencillamente le hacemos honores a la escritura que él hace, ¿no? Y dada esa circunstancia, simple y sencillamente quiero pues iniciar este programa mandándole un cordial saludo, ¿sí? Muy sinceramente a mi hermano, que pues a veces se siente un poco malito, deprimido, porque lo acaban de operar, le hicieron una cirugía y pues está en una etapa de recuperación. Yo le deseo a mi hermano Jesús Alvarado que pues le eche todas las ganas posibles por intentar pues darse el mismo ánimo para poder estar siempre presente con sus hijos, su familia. Tenemos pues una obligación moral, ¿sí? Hermanitos, pues que te sientas bien, ¿sí? Y que tú te automotives y ojalá encuentres esa paz, tranquilidad con tu familia, ¿sí? Pues desde aquí con todo cariño, ese cordial saludo y un abrazo de hermano. Pues bien, queridos amigos, dada esta circunstancia del proceso electoral que acabamos de terminar, pues poderles leer parte de este capítulo, de este librazo de gracias. Él da las gracias al pueblo de México por todo lo que han hecho por él y lo que ha hecho él por México, ¿sí? Que pues pudiéramos decir que es mucho, es poco, es la mitad, es el proyecto completo, lo que sea, pero es con todo el interés de ayudar a su país. Muy pocos han tenido la entereza, ¿no? De poder en su momento dado, con esa firmeza y esa seriedad, muy pocos, muy pocos. La mayoría fueron presidentes o expresidentes corruptos y en este caso, pues tenemos un gran presidente que es, no sé, demasiado honesto, demasiado ético. Y eso es para nosotros también el hecho de que nos pueda él deleitar con su escritura muy amena, ¿sí? Y esta escritura amena pues nos dice pues algo que para nosotros no debemos de perder de vista, ¿sí? De un gran personaje como lo es nuestro presidente, Andrés Manuel. Entonces, en honor a él, pues leemos este capítulo que se llama La crisis de México. Este es el tema número 16, ¿sí? La crisis de México. Oigan, ustedes simplemente
En México, pues siempre ha estado en una situación crítica, más cuando hay ciudadanos mexicanos traidores a la patria que pues se dedican a corromper, a quererse llevar el dinero que no es de ellos, que es del pueblo. Y no es justo, ¿no? Creo que eso es lo que él en su momento dado aclara en este tema, ¿no? Las crisis. ¿Por qué las crisis? Entonces habla de la crisis de México, dice él que la corrupción, ¿sí? Fue por mucho tiempo el principal problema de México. En la historia se registran infinidad de casos sobre este fenómeno económico y político que de manera absurda e interesado ha sido calificado como social o cultural. Apenas desembarcó en Veracruz el conquistador Hernán Cortés, sin ningún fundamento legal, se autonombró alcalde y jefe del ejército invasor. Décadas después, uno de sus soldados, el famoso historiador Bernal Díaz del Castillo, denunció el reparto del tesoro de Moctezuma. Se realizó de manera irregular porque antes de la distribución faltaba la tercia, parte de ellos que lo tomaban y escondían. Así, por la parte de Cortés, como de los capitanes y otros que no se sabía si iba menoscabando. Luego de esos moches iniciales, cuando llegó la hora de repartir el botín, Cortés separó el quinto real y se dio otro quinto a sí mismo, y los soldados recibieron unas cuentas, ¿sí?, que no valían más que 100 pesos. Oigan ustedes, ¿sí? Ya desde ahí empezaban, ¿no? Las grandes corrupciones, abusar de que pues, el que gana la revolución en su momento dado abusa más que los que participaron combatiendo como debe de ser. El pueblo siempre se ha quedado en esa medida trazado. Y entonces, pues el mismo autor aclara que durante la colonia, en un informe del año de 1628, se afirma que el virrey marqués de Guelves, Diego Carrillo de Mendoza, había sido despojado de su cargo por procurar poner orden y evitar que se evadieran de la mina de Zacatecas 170,000 pesos en perjuicio de la Hacienda Real. Este proceder lo enemistó con el arzobispo Juan Pérez de la Serna y con el presidente del Tribunal de la Audiencia de México, a quienes además se les acusaba de monopolizar la producción de maíz y trigo. El enfrentamiento escaló porque el rey mandó a prender al obispo. Los seguidores del jerarca eclesiástico se sublevaron y el zafarrancho terminó con un saldo de 70 muertos. El incendio del Palacio Nacional y la excomunión y expulsión del virrey. Por su parte, el arzobispo resultó exonerado y como consecuencia triunfante. Porque así fue, ¿no? Así fue. Hasta la Iglesia Católica en su momento dado con el clero católico se hicieron pues los dos cómplices para dominar a los indígenas en México y someterlos y esclavizarlos. El gran escritor mexicano Fernando Benítez hace referencia a un fraude cometido por el virrey José Iturrigaray, quien en la cabecera de su gama guardaba celosamente 7,383 onzas de oro y en un baúl otras monedas y joyas, además de 4 escrituras a nombre de sus hijos por 100,000 pesos cada una, compuestas de capitales a crédito con cargo al Tribunal de Minería, más otra escritura de 12,000 y talegas de dinero que sumaban 36,110 pesos, producto de cohechos y desfalcos. Este tesoro, que solo incluía lo oculto en sus aposentos, fue descubierto cuando cayó como virrey casi al iniciar el siglo XIX. Estamos hablando del siglo XVI, XVII, ¿sí? 1700,
parte del 1800 al inicio, y sí, y porque después se vino la independencia, ¿sí? En 1806, 1807, 8, 9, 10 y hasta 1811. Digo 11 porque fue precisamente cuando agarraron a Miguel Hidalgo y a José María Morelos y Pavón, no al mismo tiempo, pero sí a Miguel Hidalgo. Y entonces, pues ahí se terminó esa esperanza de la independencia iniciada por este gran personaje como fue don Miguel Hidalgo y Costilla. Entonces esto, pues, porque él veía pues cómo vivía la gente, los indígenas sometidos, esclavizados, y eso es indigno, ¿no? Como la conquista, en lugar de ser una, vamos a decir, algo que viniera a crear un posible desarrollo, vinieron a crear un genocidio. Mataron a millones de indígenas y se llevaron lo que quisieron de México, los españoles. Y por lo tanto, pues podemos decir que ante ello, pues hay gente que ha escrito todo esto y que queda ahí para la memoria de los niños, de los jóvenes, y ese futuro que esperamos, pues, sea cada día más fuerte para México. Entonces, como dice nuestro autor, después de la independencia, la honestidad fue escasa en los asuntos públicos del país. Está documentado que esta virtud imperó durante el periodo de la República Restaurada. ¿Cuál fue la década de la República Restaurada? 1876 a 1867, perdón, a 1876. En los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, periodo marcado por la abnegación de los liberales que lucharon en la Guerra de Reforma y durante la intervención francesa. Estos personajes surcían sus propios uniformes y eran capaces de entregar malas cuentas. El héroe de los tabasqueños, Gregorio Méndez Magaña, quien había sido comerciante y encabezó la lucha contra los franceses, fue gobernador del estado y cuando murió, sus familiares no tenían ni para su entierro. Por su parte, Vicente Rivapalacio abandonó el ejército y se retiró a la vida privada, básicamente a escribir. Poco después se entrevistó con el presidente Benito Juárez y el benemérito le reconoció que la nación le debía por no haber cobrado sus haberes de coronel y general e incluso haber pagado de su bolsillo a la tropa durante los primeros años de la guerra. Entonces, la respuesta de Rivapalacio fue: señor presidente, la patria se le sirve, no se le cobra. ¿Cómo ven ustedes? Entonces, es ahí precisamente donde están una de las garantías de poder decir, ¿no?, de cómo hay seres humanos que son demasiado buenos luchadores por su patria, entregan su vida por la patria. Y es ahí donde está precisamente inmerso, ¿no?, este gran personaje que escribe este libro, que es nuestro presidente Andrés Manuel. Y no solamente él, millones de mexicanos entregan sus vidas por hacer una grandeza de este país, una grandeza de ser, pues, un país con dignidad y que podamos nosotros sentirnos satisfechos de que si algo le dejamos a los niños y a los jóvenes, ¿sí?, es precisamente para poder en su momento entender, ¿no?, cómo fue posteriormente la parte que le tocó gobernar después de Benito Juárez, ¿sí?, Lerdo de Tejada, porque Benito Juárez pues, murió en 1872, ¿sí?, de una angina de pecho. Y en 1972 al 76 gobernó Lerdo de Tejada, Sebastián, ¿sí?, que con un golpe de Estado de don Porfirio Díaz, él pues empezó a gobernar Porfirio Díaz a partir de 1876 hasta 1911, ¿sí?, porque en 1910 precisamente se inicia la Revolución, ¿sí?, mexicana. Y es ahí precisamente donde hay una de las partes importantes, ¿sí?, que me gustaría en su momento comentar con ustedes.
pero la dejo ahí para que podamos nosotros en otro espacio, en el siguiente espacio, poderles llevar una lectura más de este capítulo interesante que vale la pena, la crisis de México. ¿Sí? Regresamos, queridos amigos. La caridad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. No teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad, pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Primer strike. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Segundo strike. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Tercer strike. ¡Wow! ¡Soy el mejor lanzador del mundo! ¡Claro que sí! Confianza. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Lucha por ella, lucha por ella. Muy bien, amigos, gracias, muchas gracias, si es que tenemos la oportunidad de que nos estén viendo y escuchando, ¿sí? Y que puedan ustedes en su momento dado leerse un buen libro allá en casita, con sus hijos, con su esposa, ¿sí? En la medida de su tiempo, ¿sí? Si llegan de trabajar, pues dispongan de una media hora, 1 hora para darle lectura a un libro con sus niños y su esposa. O y si se puede, ¿por qué no con los vecinos? Es necesario la difusión, ¿sí? Y el hecho de poder crear los momentos aciagos
por la lectura. Es cierto, a muchos no nos gusta leer, ¿sí? Y una de las obligaciones morales que hay por ahí, pues es precisamente el que a muchos nos gusta, que no nos gusta que nos obliguen a leer, ¿sí? Pero no se trata de obligar, sino que se sienta que es parte de un compromiso moral que tenemos nosotros de podernos enterar, ¿no? Enterarnos de qué han escrito otros autores y por qué. ¿Sí? No podemos darle lectura a todos los libros, son millones, pero al final lo que se pueda leer hay que leerlo con mucho cariño, ¿sí? Y darle ese gran interés de poderlo en su momento dado, pues comunicárselo a otros o prestarse el libro y ya lo leí, léelo tú ahora o préstame uno, yo te presto este. Un intercambio cultural, ¿no? Que nos pueda ayudar a muchos. Ese espacio siempre es muy necesario entre nosotros los mexicanos. Un pueblo culto, un pueblo culto, un pueblo que se cultiva. Y ese cultivo es precisamente lo que se busca, ¿no? Cultivarnos porque es parte de ese caminar que nosotros tenemos como obligación moral. Y es ahí donde está el gran compromiso. Entonces, continuando con esta lectura de este gran libro de nuestro presidente, pues es precisamente el hecho de saber que él habla de las crisis, ¿sí? Las crisis en México. Y entonces, esto de la crisis en México es un gran librazo también que escribió en su momento Daniel Cosío Villegas, ¿sí? Un gran escritor, investigador, y pues muy pocos tenemos el privilegio de dedicarle al lápiz, ¿no? Echarle lápiz y poder escribir lo que a nosotros se nos pudiera antojar de la historia, ¿sí? Y claro, podemos empezar por una memoria de nuestra convivencia diaria, a qué horas nos despertamos, con qué pie nos levantamos, etcétera, ¿no? Y qué podemos, no, pues que nos sentimos mal, y todo eso escribirlo, ¿sí? Todo el día lo que se pasó, y es bueno porque eso al final es un buen ejercicio didáctico que te va a servir a ti y a muchos nos puede servir. Y el ser autodidacta, pues quiere decir que puedes leer lo que tú quieras y en su momento dado poder interpretarlo y hacer una crítica, como en este caso que hacemos aquí, comentarios que pudiera pensarse, ¿no? Por parte de ustedes que son los jueces y que pueden, pues, tomar las decisiones de hacernos la crítica. Entonces, continuando con esto, este librazo que habla precisamente de la crisis en México, y este es un émulo, ¿no? Es decir, es un consecutivo del libro de Daniel Cosío Villegas, que hace nuestro presidente. Dice él que la corrupción en México durante la época posrevolucionaria después de la revolución, ¿sí? Puede resumirse con los testimonios de algunas personalidades de inobjetable integridad. Por ejemplo, en 1943, Jesús Silva Herzog sostuvo que la política era la profesión más sencilla y más lucrativa de México. Y así es, para muchos le han sacado muy buen provecho, muy buen provecho. Desde presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, gobernadores, ¿sí? Secretarios incluso que han estado ocupando puestos, ¿sí? Senadores, y ahí hasta presidentes de la República. Del 2018 para atrás hubo un descarado, ¿sí? Pues saqueo, ¿no? Y eso es precisamente lo que intenta interpretarse. Y él dice que la inmoralidad es de lo más alarmante en la administración pública federal, en los estados y en los municipios. La gangrena, o sea, es una enfermedad ya, ¿sí? Se puso verde, ¿sí? Se ha extendido, no sabemos si de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Son muchos los funcionarios gubernamentales que han hecho su fortuna en unos cuantos meses sin perder públicamente su responsabilidad. Y este es el mayor de los males,
Sobre el mismo tema, 3 años después, don Daniel Cosío Villegas, les digo a ustedes, pues, es un extraordinario ensayo, ¿sí?, sobre la crisis de México, afirmó: ha sido la deshonestidad de los gobernantes revolucionarios, más que ninguna otra, la causa que tronchó la vida de la Revolución Mexicana. He hablado muchas veces del ensayo La crisis de México, escrito por don Daniel en 1946. ¿Sí? Yo nací 2 años después, en el 48, porque desde entonces avisora la decadencia del régimen postrevolucionario. Por cierto, este escrito no ha sido valorado por los discípulos del autor. Lo han leído, pero no lo han comprendido. En una ocasión, Enrique Krause, dominado más por su vertiente de empresario editorial que por la de historiador, afirmó que yo era mesiánico porque hablé de la necesidad de purificar la vida pública. Tuve que citar el pasaje de don Daniel, ¿sí?, su maestro, quien sostenía que ante una general corrupción administrativa, ostentosa y agravante, cobijada siempre bajo un manto de impunidad, la aspiración única de México es la renovación tajante. La verdadera purificación que solo quedaba satisfecha con el fuego que arrase hasta la tierra misma en que creció tanto mal. Este enfoque, ver la crisis de México como resultado de la corrupción que imperaba, siempre fue desdeñado por la intelectualidad conservadora y por los fifís de nuestro tiempo, quienes nos acusan de simplistas cuando proponemos eliminar la corrupción, ¿sí?, para lograr el renacimiento de México. Y no es simplismo, ¿sí? Ese es en realidad el meollo del asunto. Y aquí precisamente regresa con un comentario que él interpreta, que hizo precisamente don Daniel Cosío Villegas. Agregó la conclusión visionaria y certera a la que llegaba hace precisamente 77 años. Y aquí podemos decir nosotros, queridos amigos, que la presidencia de la República, para poder en su momento dado ser un gobierno honesto, ¿sí?, federal, pues tienen un buen presupuesto de 9 billones, ¿sí?, de pesos mexicanos, que se ocupan precisamente para poder, pues, pagar una serie de proyectos, de programas sociales, ¿sí?, y poder echar a andar, pues, muchos proyectos importantes, como el famoso Tren Maya y así los ferrocarriles. Yo recuerdo que de niño mi padre trabajó en los ferrocarriles en el sur de México, allá por Chiapas, Veracruz, Oaxaca. Entonces todo ese tramo yo de niño lo recorrí, porque precisamente era parte de los recorridos que mi padre hacía, ¿no?, de un trabajo pesado, ¿sí?, terrible y mal pagado. Y en fin, digo, pues ahora se renueva, después de que privatizaron los ferrocarriles, ahora pues se los está tratando nuevamente de nacionalizar, buscar reconstruirlos para que haya suficiente trabajo para los jóvenes. Entonces, eso es lo importante de una economía que estaba en crisis y que está intentando salir sin corrupción. De esos 9 millones se destina 9 billones de pesos, se destina pues todo a las necesidades del pueblo de México, ¿sí? Pues no puedes resolver los problemas de más de 80 años de atraso, quererlos resolver en 6 años, es imposible. Se necesitan varios años, 6, 12, 18, los que sean. Pero necesitamos gente trabajadora, gente que nos venga a ayudar, gente que le eche todo lo posible, ¿no?, el interés de levantarse muy temprano y estar atentos a lo que el pueblo necesita. Para eso me pusieron, para ser gobernante. Si yo puedo ser gobernante y ocupar un cargo público, lo voy a hacer con todo ese interés que me nace, que es parte de una voluntad
¿sí? De una pasión que me va a hacer que yo, y como vocación, que va a ser lo esencial, voy a servirle al pueblo de México. Y así debe de ser. Entonces, oigan ustedes este párrafo de Daniel Cosío Villegas, interpretado por Andrés Manuel, nuestro presidente. ¿Qué remedio puede tener entonces la crisis de México? Se dijo desde un principio que la crisis era grave. Por una parte, la causa de la revolución ha dejado ya de inspirar la fe que toda carta de navegación da para mantener en su puesto al piloto. A eso debe añadirse que los hombres de la revolución han agotado su autoridad moral y política. Por otra parte, no es claro el fundamento en que podría fincarse la esperanza de que la redención, venga de las derechas, por los intereses que representa, por su espíritu antipopular y su impreparación. El único rayo de esperanza, dice Cosío Villegas, bien pálido y distante, por cierto, es que de la propia revolución salga una reafirmación de principios y una depuración de hombres, que no valga la pena especular sobre milagros, pero al menos me gustaría ser bien entendido, ¿sí? Reafirmar quiere decir afirmar de nuevo, y depurar querría decir usar solo de los hombres puros o limpios. Oigan bien, hijos, esto es parte de algo muy interesante que ya, pues, desde 1946, este personaje, Daniel Cosío Villegas, ya había investigado, como todo buen profesional. Si no se reafirman, dice, los principios, oigan bien, si no se reafirman, ¿quién nos tiene que dar los principios? Pues nuestros padres, nuestra mamá, nuestro papá. Ellos son los que van a guiarnos por el camino de la vida, de con quién nos vamos a enfrentar. Entonces ellos nos enseñan una serie de principios y valores para caminar en la vida, ¿sí? No importa cómo te vayas, si te derrotan una vez, te vuelves a levantar, y eso te hace tomar conciencia, ¿sí? Y si te derrotan otra vez, vuelves a levantarte y buscas la manera de que en todo ese ánimo te sientas pues con esa voluntad de seguir adelante en la lucha. No debes de sentirte morirte, al contrario, hay que levantarse y tener esa esperanza, ¿sí? Mucha gente se ha levantado y sale adelante. Entonces, como dice aquí, si no se reafirman los principios, sino que simplemente se los escamotea, si no se depuran los hombres, sino que simplemente se les adorna con ropitas de domingueras o títulos de abogados, entonces no habrá en México autorregeneración. Y en consecuencia, la regeneración vendría de afuera, y el país perderá mucho de su existencia nacional y a un plazo no muy largo. Entonces, queridos amigos, pues esto, como se dice, en 1953, dice el presidente, el expresidente Emilio Portes Gil admitió públicamente que la corrupción administrativa había producido un clima de virtual asfixia y que la política había degenerado hasta llegar a ser una industria de las más lucrativas. Silva Herzog dibujó con precisión la ruta de la inmoralidad gubernamental, partiendo de una línea oscilante que permanece más o menos estacionaria hasta 1940, se eleva con lentitud en el 41 al 46, acelera su ascenso hasta 1952, para iniciar después el descenso a partir de 1953, 58 con Adolfo Ruiz Cortines y 1964 con Adolfo López Mateos. Pues vean ustedes, queridos amigos, pues todas estas crisis que ha vivido el pueblo de México ha sido precisamente para ir acumulando pobreza. Y esa pobreza es, pues, se mide el nivel, ¿no?, bajo, quienes viven en pobreza, quienes nuestras madres, por ejemplo, llegan a tener un feto muy, muy pequeño y nacemos con un peso de 2 kilos, ¿sí?, o 1,800, y otros niños nacen con 3 o 4 kilos.
quiere decir que hay un nivel alto y un nivel bajo. Y que eso al final pues es precisamente el que nosotros estamos en nuestra economía en un nivel bajo. Estábamos así y ya estamos encarrilándonos. Y otro nivel bajo también es que la gran cantidad de ciudadanos mexicanos no leen, ¿sí? Ni siquiera el periódico. Entonces, pues eso también para nosotros es un nivel bajo en el mundo. Pues con ello, queridos amigos, quiero terminar esta parte de este gran librazo, ¿sí? De este capítulo, ¿sí? La crisis de México. Espero que les haya gustado y pueda, pues, empezar con ustedes en el siguiente espacio, poderles traer otro gran libro que seguramente les va a gustar. Regresamos, queridos amigos. Lucha por ella, lucha por ella. No era nuestro mejor jugador, pero sabía que tenía el corazón de un campeón. Go, go, go. Todo lo que necesitaba era la oportunidad. Consigue como no la copa del amor para sobrevivir y luchar por ella. Be really wanted. Arriba va, el mundo está de pie. Go, go, go. Pa, ¿qué es esto? Es mi lista de tareas. ¿Y qué es esto? Es una lista de las cosas más importantes que tengo que hacer hoy. Papá, ¿yo estoy en tu lista de cosas importantes? La mayor prioridad, Pasala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. La caridad. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. No teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad, Pasala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Primer strike. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Segundo strike.
bateador del mundo. Tercer strike. ¡Wow! ¡Soy el mejor lanzador del mundo! ¡Claro que sí! Confianza. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Lucha. ¿Qué tal nuevamente, amigos? Saludándolos desde acá del municipio de Huauchinango, Puebla, llevando para ustedes pues la lectura de un buen libro. El placer de leer siempre nos da pues ese margen de poder estar en tono, ¿no?, con las circunstancias que tiene la vida y que podemos en su momento dado pues llevar para ustedes algo que pues puede ser agradable o no. Sin embargo, bueno, pues la recomendación de que lean un buen libro es lo que nos da margen a poder comprender que si no podemos escucharlo, no podemos verlo, pero lo pueden leer si lo tienen en casa, y es la recomendación de este libro también, que tiene varios capítulos y que pues vamos a iniciar. Es un total cambio de escritura, ¿sí? Pero vean ustedes que aquí hay una crítica política bastante fuerte, pero que vale la pena que ustedes pudieran interesarse, ¿no?, y tener ese interés, ¿sí?, de el cultivo, de cultivarse, ¿no? Entonces, poder darle los espacios adecuados a los libros, y qué bueno, ¿no? Yo creo con ello, yo inicio sencillamente en este librazo que se llama Los Depredadores. Vean ustedes, es un libro pues en la que aparecen una serie de expresidentes de México. Está Salinas de Gortari, está Luis Echeverría, está Vicente Fox, está Felipe Calderón, está Peña Nieto, y pues por aquí, por la parte de atrás, está Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo y José López Portillo. Todos estos expresidentes salen ahí. El resto, pues quizá con menos, pero hicieron algo por su país, ¿no?, el resto de los expresidentes. Pero pues esa crítica que se hace es precisamente, ¿sí?, por parte de Francisco Cruz, ¿sí? Él es del Estado de México, un excelente investigador, ¿sí?, un profesional de la materia, periodista, ¿sí?, y pues con ese ímpetu él echa todos los kilos para hacer una muy buena investigación, y no solamente tiene este libro, tiene varios, y él en este capítulo de este libro se llama El demonio de la devaluación. Oigan ustedes cómo el peso mexicano llega en su momento de crisis económica a devaluarse por circunstancias de que aumentan los precios de una serie de productos de la agricultura, de la ganadería, ¿sí?, y de los artículos suntuarios que consumimos nosotros de manera diaria y que es parte de nuestra existencia, ¿no? El hecho de que compras productos para poder consumir, entonces te vuelves un consumidor. Entonces eso es precisamente lo que lleva a que con cualquier cantidad de dinero que tengas, tú eres capaz de comprar las mercancías que estén a la mano con tal de comer. Y si comemos, vivimos, ¿sí? Si no comemos, pues tendemos a morir, ¿no? Y esa es sencillamente una de las grandes tesis, ¿no?, que debe de ser congruente con la realidad. Y él habla sencillamente el demonio de la devaluación, porque son personajes que él hace una crítica desde Ernesto Zedillo. ¿Se acuerdan ustedes de esa devaluación de 1994? Cuando él llega precisamente después de dejar la presidencia Carlos Salinas, del 88 al 94, ¿sí?, toma el poder Ernesto Zedillo después de pasar por una cuestión cíclica terrible, de un asesinato terrible, ¿no?
Colosio. Entonces, pues ahí se ve realmente cómo con tal de conservar el poder, los grupos que en su momento dado lo tienen, ¿sí?, hegemónicamente, hacen y ejercen acciones que van a ser trascendentes en la historia de México, que eso al final, pues ahí está el resultado, ¿sí?, una debacle total, y en el año 2000, precisamente, ¿sí?, se pierde el PRI, ¿sí?, y desde ahí empieza a caer este partido, y entonces pues hay un nuevo candidato, llega Vicente Fox, después llega Felipe Calderón, ¿sí?, y de ahí pues nuevamente quieren regresaron los priistas porque pues el panismo también gobernó mal, porque si hubieran gobernado bien no hubieran batallado tanto, ¿sí?, y pues otra vez les tocó la debacle, y ahí están las consecuencias, con Enrique Peña Nieto y un gobierno desastroso, ¿sí?, o sea, se llevaron lo que pudieron. Creo que más se llevaron en esta época que cuando la conquista de los españoles. Entonces, oigan bien esto, queridos amigos, dice, de este comentario que hace el autor Francisco Cruz: aturdido aún por el magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, que cimbró a un país entero, Ernesto Zedillo Ponce de León hizo el 1 de diciembre de 1994 una parada inesperada en Los Pinos como heredero ilegítimo de Carlos Salinas de Gortari. ¿Sí? Su llegada a la presidencia parece una fábula maligna que ilustra la arrogante simulación de los poderosos. Por eso le llama arrogante, porque parte de tener poder se involucran en un asesinato para poder conservarlo y matan a un, ¿sí?, pues una persona quizá inocente, ¿no?, que pagó las consecuencias de los poderosos en política y los poderosos económicamente. Y ahí está, ¿no?, esas consecuencias que llevaron a un desastre de un partido que pues está perdiendo ya hasta el registro, que ojalá y no lo pierda, ¿no?, y tenga la oportunidad de seguirlo buscando y pida perdón al pueblo de México por todas las atrocidades que hizo y que algunas cosas no las pudo hacer. Entonces, entendiendo esto, dice, producto de un proceso en el que los estrategas priistas explotaron el miedo y pusieron en marcha una brutal campaña de compra y manipulación del voto. Después de un sexenio que contabilizó 3 magnicidios, 92 asesinatos, una campaña permanente para aniquilar opositores, una ofensiva de los cárteles del narcotráfico, convertidos ya en un poder paralelo, y la consolidación del secuestro como gran negocio. ¿Sí? Y así es, Zedillo tomó posesión bajo fuego para sentarse a gobernar sobre un comal de brasas ardiendo. El eufemismo apenas disimula la gravedad de la situación. Después de casi 6 años de optimismo desbordado, Salinas entregaba a un país carcomido por la corrupción, fracturado por la generalización de una violencia callejera que corroía a los mexicanos, comprometidos por el déficit de la balanza de pagos que a finales de 1994 llegaba a 29.662 millones de dólares, y en virtual estado de quiebra que gobernaría el 19 de diciembre, ¿sí?, 19 días después del término del salinato, cuando Zedillo autorizó una abrupta devaluación del peso que desencadenaría una de las peores crisis económicas financieras de la historia de México. Y así fue, queridos amigos. Imagínense ustedes cómo un país con esas cuestiones que pues en su momento dado se ve involucrado hasta por un asesinato, para poder hacer entender al pueblo que
había iniciaba una devaluación de fatales consecuencias en la economía, con una inflación que venía arrastrando desde Miguel de la Madrid, sí, arriba del 1000%. Imagínense ustedes si Salinas quiso controlarlo, quiso salir de esa gran crisis, no pudo, lo único que hizo fue endeudar al país, se endeudó con más de 15,000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para poder salir adelante. No podía, bueno, ya hubo un momento en que ni créditos le querían dar. Lo único que hizo este individuo, Salinas de Gortari, fue vender cerca de 800 o 900 empresas del país. Telmex, ¿sí? Pemex quiso venderlo, y así la Comisión Federal de Electricidad y todas las compañías posibles que trabajaban pues aquí para el pueblo mexicano y que eran del pueblo, ¿sí? Las vendieron a unos que otros mexicanos, y las vendieron a precios irrisorios, como si fueran de ellos, y decidieron por el país, aun cuando Salinas llegó por un fraude electoral de fatales consecuencias. Si les contaran a ustedes cómo estuvieron esos pasajes, imagínense si no pudieran estar, pues les ganaría el coraje para poder entender cómo le hicieron para que Zedillo pudiera estar gobernando este país con esa gran devaluación. Entonces dice, fue una catástrofe, conocida como el error de diciembre, que dio origen al efecto tequila. Puso al mundo en jaque y a la comunidad financiera internacional al borde del colapso. La onda expansiva alcanzó de inmediato a las Américas. Primero a Estados Unidos a través del Dow Jones y del New York Times, el Exchange, y luego el Nasdaq, el índice de tecnología. Y de ahí con una fuga masiva de capitales a América del Sur. Primero fue Brasil y Argentina. Los gigantes de esa región. En el segundo país, el contagio fue tan severo que se resintió de un estancamiento prolongado a una recesión en el primer semestre de 1995. El desastre era peor de lo que parecía, porque cuando Zedillo asumió el poder, más que rescatar al país en una crisis que se avecinaba, parecía empeñado en justificar el modelo neoliberal impuesto por De la Madrid y consolidado por Salinas. Ya presidente, se negaba a aceptar el fracaso, ¿sí?, de las políticas de sus dos antecesores en las que él había fracasado, ¿sí?, y había participado anticipadamente como secretario de Estado en el Salinato y alto funcionario del Banco de México en el de la madrismo. Así fue. O sea, todos ya traían un plan, controlados como grupo hegemónico, Salinas, de la Madrid, ¿sí?, incluso López Portillo y el mismo Zedillo, que se prestó, ¿sí?, a ese juego de intereses, se involucró. Pueden saber ustedes que muchas veces las personas nos dejamos llevar por alguna cantidad de dinero y nos convertimos de manera indigna en un personaje en la que vamos a traicionar a alguien por dinero. Y es eso lo que nos hace cambiar muchas veces y nos volvemos soberbios, ¿sí?, arrogantes y estúpidos, que al final de cuentas es el dinero el que a muchas personas los cambia, cuando se supone que deben de ser más humildes, más sencillos, que ese poder que les da la economía, pues debe de ser precisamente para que entendamos, ¿no?, que hay, ¿sí?, una salida para él, pero también para la sociedad mexicana. Entonces, dice aquí, a él le había correspondido en marzo del 83, por ejemplo, crear con recursos públicos el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, FICORCA, un programa del presidente de la Madrid por 12,000 millones de dólares, ¿sí? Entonces, con eso supuestamente salvarían al país.
La crisis de diciembre de 1994 mostraría dos caras de Zedillo. Por un lado, le dio la oportunidad de rescatar a México, después la gran farsa de Salinas. Por otro, no solo construyó una presidencia autoritaria, sino que se fabricó un poder invisible, transnacional en los ámbitos económicos, jurídico y político, que operó con efectividad sin llamar la atención y sobre todo sin pagar ningún costo político. Y digan ustedes, ese es el caminar, ¿no?, de estos personajes en las crisis económicas de México. Y actualmente en ese sexenio no hemos tenido ninguna crisis económica de esa magnitud, no hemos tenido devaluaciones. Y entonces vean ustedes y comparen, si una persona que trabaja y que es honesta y que al final está haciendo pues la lucha por resolver los problemas de México, pues otras personas lo único que han hecho es corromperse y llevarse el dinero de México. Ahora están la mayoría de los expresidentes viviendo en España. Solo Fox está ahí en su finca pensando en que pues algún día le van a regresar su pensión. Pues bien, queridos amigos, pues vamos a otro espacio y regresamos para concluir con nuestro programa, con otro tema que tiene que ver con este librazo, ¿sí?, los depredadores. Regresamos. Lucha por ella, lucha por ella. No era nuestro mejor jugador, pero sabía que tenía el corazón de un campeón. Go, go, go. Todo lo que necesitaba era la oportunidad. Consigue como no la copa del amor para sobrevivir y luchar por ella. Do you really want it? Arriba va, el mundo está de pie. Go, go, go. Pa, ¿qué es esto? Es mi lista de tareas. ¿Y qué es esto? Es una lista de las cosas más importantes que tengo que hacer hoy. Papá, ¿estoy en tu lista de cosas importantes? La mayor prioridad, Pasala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. La caridad. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. No teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad, pásala.
Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Bien, amigos, nuevamente con ustedes, ya en el cierre de nuestro programa. Por la importancia es necesario los comentarios que valen la pena en su momento dado poder estar en sincronía, ¿no?, con la realidad que vivimos, ¿sí? Y esto es sencillamente pensar que México está saliendo adelante, ¿sí? Del 2018 para acá las cosas están, pues, siendo de otro matiz, o sea, están cambiando. Y esos cambios son muy necesarios, hasta en la mentalidad pudiéramos tener nosotros, porque necesitamos encontrar y hacer que nuestro pueblo esté cada día más preparado, más preparado. Entre más preparado esté, más fuerza tendrá ante el mundo, porque hay muchos que están acechando a ver a qué horas nos dormimos y nos vienen a manipular, nos enajenan, nos convencen y podemos caer nuevamente en ese juego diabólico, perverso que muchas mentalidades pues tienen por ahí en el mundo, ¿no? Hay así. Entonces corremos una serie de riesgos porque México tiene una serie de recursos naturales importantes, todavía, ¿sí? Todavía. Y uno de los recursos más importantes que tiene el pueblo de México es sus habitantes, sus ciudadanos, el ser humano mexicano, ¿sí? Ahí está la fuerza de México en sus niños, en sus jóvenes, sus niñas, ¿sí? En los hombres y las mujeres. Y así es como vamos a ir nosotros creciendo ahora, pues que va a comandar este país una mujer que pues en algún momento de la vida, ¿sí?, se necesitaba, ¿no? Quizá porque las mujeres son mejores administradoras, ¿sí? Y pues en esa administración pues nos ven a nosotros como si fuéramos sus hijos, ¿no? Una vez que te casas y pues ya te ven como si fueras un hijo más de la familia, ¿sí? Y eso es lo que va haciendo pues que la tarea de ellas vaya siendo tan titánica, tan dinámica, tan cansada, que a veces pues no tenemos nosotros los medios para poderlas ayudar más, sino se comparte el capital, lo poco que se gana, ¿sí?, o poco o mucho, para que ellas puedan administrar nuestros recursos y salir adelante. Entonces, amigos, en este trazo, en ello de este librazo de Los Depredadores de Francisco Cruz, ¿sí?, es para que tengan ustedes el momento y el placer de leer, ese placer de la lectura, ese placer de buscar el momento adecuado y justo para leer, ¿sí? Encontrarles placer no es la teoría hedonista, ¿no? Nuevamente lo repito, ¿sí?, de que pues se busca el placer de otra manera, ¿no? Este es el placer de el tiempo que te das para que tú puedas, con todo cariño, con todo el interés que puedas tener para automotivarte, de leer un buen libro, ¿sí? No necesariamente tiene que ser pero este es el que quizás se presentó en la ocurrencia de mi parte, que puede ser el motor que nos dé un poquito de motivación, ¿no? Y esa motivación te va a llevar al cultivo, ¿sí? Entonces, dice aquí en este capítulo que estábamos nosotros leyendo precisamente la devaluación, dice, viaje a los infiernos o las plagas del peso mexicano. Vean ustedes en estos cuantos párrafos, ¿sí?, son pocos, les vamos a dar lectura rápida para que ustedes pues en su momento dado le vayan tomando el interés importante, porque tiene que ver con la economía de tu país. Es una economía que pues no ha estado muy bien del 2018 para atrás, ¿sí? Si todos esos gobernantes, vamos a decir que desde 1929, ¿sí?, en que empezaron a gobernar en 1920, no tomemos en cuenta a Iturbide, ¿no?, que llega después de la lucha por la independencia, sino después de 1920,
que llega Álvaro Obregón, luego llega Plutarco Elías Calles, después llegan otros presidentes interinos, porque mataron a Álvaro Obregón, luego de ahí llega pues Lázaro Cárdenas, el general, y ahí pues esos militares que estuvieron hasta pues Manuel Ávila Camacho. Entonces, después llegaron los primeros presidentes civiles con Miguel Alemán en 1946, y de 1946 hasta acá, hasta el 2018 y 2024, ¿sí?, puros civiles. Ya no llegaron los militares, y no porque no quisieran llegar, sino porque no lo vieron ya conveniente, ¿no? Sino que la habilidad y la inteligencia de la ciudadanía encontró en los ciudadanos a aquellos ciudadanos pues proclives, profesionales, con mucha dignidad, y que vinieran a defender pues al pueblo de México. Entonces, en ello dice aquí, ¿sí?, a cada cambio de gobierno, ¿sí?, la nueva casa presidencial intenta sorprender con un as bajo la manga, y el país termina convertido en un desastre. La inestabilidad monetaria se acepta como una costumbre, y la improvisación para imponer a un hombre en la presidencia ha metido al país en un magma de contradicciones, de tal forma que para las generaciones nacidas, ¿sí?, en los 50 y en lo sucesivo, las crisis tienen un común denominador, lapidario y brutal: devaluación, ajuste del tipo de cambio, depreciación de la moneda o flotación del peso. ¿Cuántas variables le daban en esas categorías, ¿sí?, que tiene que ver la cuestión económica, y cómo encontraban, ¿no? Y cómo se encontraba en ello cuando hay una crisis económica. Cuando hay crisis económica fuerte, hay una devaluación del peso. El peso se devalúa, no está fuerte, pues. Y nuestro peso, pues, puede ser de plata, de oro o de lo que sea, pero si no tiene suficiente producción atrás, si nuestro pueblo en su momento no tiene los suficientes empleos para que nuestra gente esté trabajando en el campo y en la ciudad, y que eso industrialice lo que en su momento se cultiva en el campo, pues en su momento pues no van a haber los comercios adecuados, y que también el comercio tenga su bonanza. Entonces, todo ello va de la mano en una producción nacional, ¿sí? Y esa producción nacional tiene que producir un Producto Interno Bruto. Y ese Producto Interno Bruto, pues es precisamente como vamos nosotros a calificar, ¿no? Si vamos bien, si estamos produciendo en un 100%, si no tenemos que estar comprando mercancías en el extranjero, si lo que produces alcanza para que coma tu país, porque si no lo tienes que estar comprando más caro. Todo lo que compres en el extranjero, queridos amigos, es más caro. Entonces, todo lo que se produzca en México tiene que ser como consecuencia, ¿sí?, más económico. Entonces es ahí pues en las que nosotros nos tenemos que ver inmersos hasta dónde es posible que nuestra economía se vea respaldada por gente que le interese producir en el campo y producir en la ciudad, o sea, en las industrias. Y es ahí pues como vas a distribuir los productos a las tiendas para que lleguen a los diferentes consumidores. Tenemos 130 millones de habitantes, entonces dice aquí: los políticos mexicanos han probado que lo eterno solo dura 6 años y que nada es tan bueno para ser cierto. Si con Díaz Ordaz y López Mateos la moneda se mantuvo estable, Luis Echeverría Álvarez y sus abusos en materia de gasto corriente y endeudamiento fueron un dolor de cabeza. Al final de su mandato, el 30 de noviembre de 1976, esta situación se reflejó con una devaluación del 25% y dejó el dólar en 15.60. Y sí, pues porque se complicó la vida de Luis Echeverría
la administración de él, porque precisamente empezaron a ser represores en contra de movimientos estudiantiles desde Gustavo Díaz Ordaz. ¿Sí? El 2 de octubre, que no se olvida, hubo una matanza de estudiantes, porque creyeron que con eso podían aplacar la lucha e inquietud y que en su momento dado, con esa dignidad, el pueblo de México estuviera luchando, ¿no?, a través del estudiante. Entonces, son los estudiantes los que empiezan a gestar, pero también son los sindicatos, ¿sí? Aquellos sindicatos revolucionarios que estaban en contra por los salarios de miedo que tenían. Entonces, oigan bien esto, los excesos echeverristas se extendieron y con la llegada de su amigo José López Portillo, el tipo de cambio fue blanco de nuevos ataques, de tal forma que en su primer año de 1977 el dólar cerró en 22.67. Imagínense ustedes, la forma que en su primer año de 1900 el dólar cerró en 22.69, una devaluación de 44%. Esta sería una de las muchas en los siguientes años. El López Portillismo se reportaron más de 5 devaluaciones. 5 devaluaciones, imagínense la etapa de López Portillo, que dijo en una ocasión que defendería el peso como un perro, ¿sí? Pues no le alcanzó la mordida, pero yo creo que al final de cuentas lo interesante de esto es que fueron malos administradores para la economía mexicana. Entonces, levantarla del 2018 en adelante, pues es el compromiso. ¿Sí? Es el compromiso que tiene el presidente Andrés Manuel, ¿sí?, y que tiene ahora Claudia Sheinbaum. Y todos los que vengan a gobernar en el 2030, en el 2036, ¿sí?, que quizá por ahí pues ya nosotros no tendremos la oportunidad de estar, pero ese es el camino que les queda, de tener buenos gobernantes, queridos amigos. Y ese es precisamente el hecho de saber que en este país ya hay buenos gobernantes que pueden hacer que las cosas crezcan, se desarrollen y tengan un mejor futuro para los niños y los jóvenes de México. Pues bien, queridos amigos, yo despidiéndome nuevamente y mandándole nuevamente un saludo muy cordial a mi hermano Jesús, a mi hermanito, pues que desde aquí pues no lo puedo ver, pero sé que él está con mucho ánimo y voluntad para salir adelante. Échale ganas, hermano, ¿sí? Recuerda que aquí estamos presentes. Que la pases bien. Queridos amigos, nos vemos en la próxima.